Continuamos con la unidad número 7, Dirección General del año 2020, toma de decisiones y teoría de los juegos. En este módulo vamos a abordar una introducción a teoría de los juegos. En todos los modelos de teoría de la decisión que hemos visto hasta el momento, no se considera ningún tipo de interacción con otro agente. O sea, dentro de nuestra hipótesis, se supone que yo tomo determinadas decisiones, pero eso, aunque sabemos que impacta en otros jugadores, no nos va a modificar, no nos va a impactar en nuestra decisión. La teoría de los juegos justamente lo que resuelve es eso, es ver justamente la interacción que existe entre las decisiones que yo tomo y las decisiones que toma la otra persona, la otra parte, ¿sí? O si es una empresa, puede ser otra empresa. Eso es lo que vamos a ver a partir de este momento. Entonces, en resumen, podemos decir que la teoría de los juegos es un método para enfocar, para encarar de una manera sistemática, formal, los procesos de toma de decisión cuando hay una cierta interacción entre lo que denominamos como agentes. En un juego, entre comillas, en un juego estratégico, las características, los componentes que tenemos son los que vemos ahí a continuación. Llamamos agentes a las partes intervinientes. Como decía hace un momento, puede ser la interacción entre dos personas o entre dos empresas que estén tomando ciertas decisiones que una impacten sobre la otra. Pueden ser dos o más, ¿no? Vale la aclaración. Esa es la parte que tiene que ver con los players, con los jugadores. La interacción, bueno, dijimos que es una de las características justamente de esta toma de decisión. Racionalidad es importante porque para que este método deductivo funcione, tenemos que asumir que los agentes, lo que denominamos agentes, son racionales, o sea, las decisiones que van a tomar son lógicas, ¿sí? Son las más convenientes, es la que tiene la mejor solución de compromiso. Y siempre se hace también pensando de algún modo en un paso adelante, o sea, son movimientos estratégicos, o sea, cada agente va a tomar una decisión pensando qué es lo que haría el otro. Y lo más interesante de esta modalidad es que justamente para ver qué es lo que más conviene, yo como agente decisor me pongo de un lugar y del otro y siempre voy a estar pensando, ¿sí? Tal como un juego de ajedrez, ¿qué haría el otro si yo tomo tal decisión? Y viceversa. Y de esa manera es que se va conformando este juego, entre comillas. Como venimos viendo desde un principio, para tomar una decisión tengo que tener alternativas. Entonces, por eso podemos decir que la decisión consiste en un proceso, o sea, es una serie de acciones, no una serie de actividades, que lleva a la selección de una acción determinada. Pero ellas deben estar dentro de un conjunto de alternativas. Entonces, la decisión es un proceso previo a la acción. Es importante mencionar que en este caso es una metodología, por eso se deja de lado un poco las decisiones instintivas, ¿sí? Para pasar a procesos, ¿sí? Otra vez, proceso, recordemos que llamamos proceso a una serie de actividades, ¿sí? Una serie de acciones que están conducidos, dirigidos con un pensamiento racional, lógico. Entonces, la teoría de la decisión lo que trata es el estudio de esos procesos, ¿sí? Desde esta perspectiva racional. Decimos también que este proceso de reflexión, además de ser racional, es consciente de proceso, de exprofeso, forzamos a ello, y también en toma de decisión en centros decisores también se delibera sobre ello, ¿sí? Se discute para tomar dichas decisiones. Entonces, la toma de decisiones es seleccionar de entre
varias alternativas, elegir una. Recuerdo una vez más que cuanto mayor cantidad de alternativas tengamos o generemos, la decisión que podamos tomar va a ser mejor, como en todo. Cuanto más alternativas yo tengo de elección, se supone que la que voy a tomar, la que voy a elegir, va a ser la mejor posible, ¿sí? Entonces tenemos que elegir una de ellas, ¿eh? De entre todas esas alternativas. Una cuestión importante de destacar en esta metodología es que la solución a la cual lleguemos, cuando tomemos una decisión y hagamos una elección de la mejor alternativa entre todas las posibles, esas decisiones no nos van a garantizar el mejor resultado, sino, diríamos, un buen resultado. Vamos a ver en unos minutos que en verdad podemos decir que es la mejor solución de compromiso. O sea, dentro de todo lo que pueda suceder, es lo mejor posible, ¿sí? Pero no es la máxima, ¿eh? No es la mejor, ¿está? La teoría de los juegos, este método para resolver toma de decisiones cuando interactúan dos o más agentes entre sí, nos explican cómo son esos procesos de decisión en la vida real. ¿Sí? Los hombres aplican su propio razonamiento desde la visión que ellos tienen para la toma de cada decisión. Entonces, es una metodología prescriptiva o normativa. ¿Sí? O sea, puedo decir qué es, puedo prescribir, ¿sí? Qué es y cómo se debe decidir para justamente llegar a esos resultados mejores en las soluciones de compromiso. Entonces, finalmente se explica cómo se debe decidir, ¿sí? Pero no qué decidir. No me va a dar cuál es el resultado, sino me va a indicar el camino, ¿sí? De la forma en que se debe razonar para llegar a esa solución de compromiso. Como el ejemplo que mencionaba al principio de este módulo, la toma de decisión en este caso, que estamos estudiando en teoría de los juegos, es cuando existe algún tipo de interacción racional entre agentes. El ejemplo de la empresa, o sea, si una empresa va a lanzar o no un producto nuevo y piensa que va a ser lo más conveniente, en este caso, por ejemplo, no se va a enfocar solo en si va a tener mayor beneficio ante intereses e impuestos por este nuevo lanzamiento, sino que lo que va a estar pensando es qué va a ser el competidor en el caso que yo lance ese nuevo producto. Y conforme lo que yo crea que vaya a ser mi competidor, yo puedo tomar una decisión diferente de la que yo inicialmente había pensado. Finalmente, y perdón con la insistencia, pero nuevamente, no es que se obtenga la mejor solución, el mejor resultado, sino cuando yo digo que es una solución de compromiso, es que es lo mejor que ambos agentes pueden lograr interaccionando. Entonces, en resumen, es un juego estratégico que lo que busca es la maximización de los resultados para todos los jugadores intervinientes. Si bien esta interdependencia entre los agentes en estos juegos estratégicos genera en la mayoría de los casos una competencia entre dichos agentes, muchas veces lo que está en juego también son intereses compartidos. Una manera simple de ilustrar esta interacción, ¿sí? Y esta lucha, esta pelea por cada uno lograr lo mejor, pero a su vez tener esos intereses compartidos, como habíamos mencionado hace un momento, es como imaginándose una torta que tiene que ser repartida entre dos personas. O sea, por un lado cada uno quiere tener la porción mayor, pero tal vez se encuentre una manera de que en principio se pueda agrandar esa torta y después, bueno, se verá cómo se divide. En esta introducción a la teoría de los juegos, básicamente lo que vamos a ver son dos tipos de interacción entre los agentes. Uno que es la conocida como la secuencial y otra la simultánea. La secuencial
la podemos ilustrar como que una empresa lanza un nuevo producto y en respuesta a ello, un periodo de tiempo posterior, la competencia lanza otro nuevo producto o hace una campaña publicitaria muy fuerte, pero enfocada en ganar alguna porción de lo que estaba perdiendo frente al lanzamiento del producto de la primera. O sea, hay una secuencia. Es otra vez como a partida de ajedrez. O sea, mueve una pieza, el contrincante mueve la otra y así en forma secuencial, ¿sí? Y alternada. En cambio, una, una jugada, digamos, simultánea no es exactamente el punto de vista temporal. No tienen que imaginar que, bueno, si fueran dos agentes solamente, si los dos exactamente en el mismo momento, si vuelvo al ejemplo anterior, exactamente en el mismo instante ambas empresas lanzan un nuevo producto. O sea, eso es imposible. Si se considera simultánea, si digo afirmativamente se lo considera simultánea, si ambos agentes desconocen la acción que el otro va a tomar. O sea, no interesa, volviendo otra vez a este ejemplo, si una empresa lanza un producto y 2 días después la otra empresa lanza el mismo producto, sin saber una de otra que iban a tomar la misma maniobra estratégica, digamos, ¿sí? Desde ese punto de vista se lo considera un modelo simultáneo. La ventaja de la teoría de los juegos es que nos ayuda a entender desde un marco teórico cuál es el proceso de la toma de decisión de los diferentes agentes que interactúan. Y además ayuda a desarrollar la capacidad de pensar estratégicamente, ¿sí? Como poníamos el ejemplo del ajedrez que ilustrábamos al principio, ¿sí? O sea, se exploran, se evalúan las diferentes alternativas, las diferentes posibilidades de interacción que puede haber, siempre, ¿sí? En forma racional, entre los agentes y poniéndose en el lugar de uno y del otro. Y ver cuál va a ser esa mejor solución de compromiso. Eso lo vamos a ver en un par de ejemplos ahora a continuación. Recordarán que hace un momento expliqué que hay dos tipos de juegos, el simultáneo y el secuencial. Entonces vamos a comenzar dando un ejemplo de un juego simultáneo. Entonces recordemos que el juego simultáneo es aquel donde los agentes, ¿sí? Desconocen la acción que va a tomar uno del otro. En este ejemplo lo que vamos a ver es una interacción entre dos empresas. A una la vamos a llamar limpio, a la otra la vamos a llamar brillante. ¿Y cuáles son las alternativas estratégicas que tiene la empresa limpio? Y de entre ellas tiene que elegir una. Bueno, tiene solamente dos. Limpio está pensando en lanzar un producto biodegradable o no lanzar ese producto. Entonces Limpio tiene en mente, ¿sí? Como movimiento estratégico, lanzar un nuevo producto o no lanzarlo. Esas son las dos alternativas. Ahora, sabe que su competidor, la empresa brillante, va a hacer un movimiento estratégico en respuesta al de él, ¿sí? Lo puede hacer en forma, entre comillas, simultáneas, y fíjense que el tenor es diferente. O sea, brillante, que puede hacer, puede invertir, aumentar, ¿sí? La inversión en publicidad o no aumentar esa inversión en publicidad. Entonces, del otro lado, el agente que va a estar interaccionando con el primero, que era limpio, es este otro brillante. Dos empresas. ¿Cuáles son las dos alternativas estratégicas que tiene brillante? Aumentar los gastos en publicidad o no aumentar los gastos en publicidad. Hasta allí, digamos, los dos agentes que están interaccionando en este momento con cada uno de ellos con dos alternativas estratégicas. En este juego simultáneo, ¿cómo es que se representa? Se representa en esa matriz que se llama formal, donde lo que se ilustran, ¿sí? En este caso cuadrantes, son los pagos, los beneficios o las penalidades, ¿sí? Pueden ser números positivos o negativos, de tomar ciertas acciones si el otro agente que interacciona toma una cierta decisión. Entonces, para que se entienda el planteo, esto se lee de la siguiente manera. Dentro del par de números que se observa,
en cada cuadrante, el izquierdo es el que corresponde a la gente que se ubica a la izquierda. ¿Sí? Entonces, enfocándonos en el que está en rojo, 5,5. El 5 a la izquierda pertenece a limpio. ¿Sí? El 5 de la derecha pertenece a brillante. Si voy al siguiente, 7,3. A veces yo digo es mejor poner punto y coma para que no aparezcan números decimales, ¿no? El 7 corresponde a la empresa limpio, el 3 corresponde a brillante. Y así se lee cada uno de los 4 cuadrantes. Ahora, ¿qué significa eso? Volvamos al ejemplo 5,5. Esto significa que si la empresa limpio lanzara un producto biodegradable y simultáneamente brillante aumentara los gastos en publicidad, ambos tendrían un beneficio adicional, y es importante esto, ¿sí? Es un diferencial, un delta, un incremento de sus ingresos, en este caso de 5, imaginemos, millones de pesos. Vamos a seguir con el ejemplo. Si Limpio lanza un producto biodegradable y brillante como respuesta estratégica a ello, no aumenta los gastos en publicidad, Limpio tendría un incremento en sus beneficios de 7 millones de pesos y Brillante de 3 millones de pesos. Vamos ahora al otro par de alternativas. Si la empresa Limpio no lanzase ningún producto nuevo, ningún producto biodegradable en este caso, y Brillante sí, afirmativo, sí aumenta los gastos en publicidad, lo que va a suceder, ¿sí?, es que Limpio solamente va a tener un incremento en sus ingresos de 2 millones de pesos, mientras que Brillante lo va a tener en 4 millones de pesos. Y por último, quedan las dos alternativas, tanto para Limpio como para Brillante, de no hacer nada. O sea, Limpio no lanza ningún producto biodegradable y Brillante no aumenta los gastos en publicidad. En ese caso, lo que esta matriz me está diciendo, que los pagos son, en ese caso, Limpio incrementaría sus ventas en 2 millones y Brillante en 7 millones. Bueno, hasta acá es el planteo. Ahora, ¿cómo se resuelve esto? Entonces, este es el método de resolución, lo que voy a explicar en este momento. Yo lo que tengo que hacer es pensar, ¿sí?, qué es lo que haría mi competidor si yo tomase cierta decisión. Entonces, yo voy a comenzar pensando y bueno, si Limpio, ¿sí?, toma esta primera decisión, si Limpio lanzase un producto biodegradable, ¿qué haría Brillante? Entonces, yo ahora me pongo en lugar de Brillante y digo, bueno, Brillante, si aumentan los gastos en publicidad, tendré un incremento de 5 millones de pesos. En cambio, si no aumentase los gastos en publicidad, tendría un incremento de solamente 3 millones de pesos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Brillante en ese caso? Claramente va a preferir ganar 5 a ganar 3. Entonces, obviamente, claramente, ¿sí?, Brillante tomaría esta decisión, ¿sí?, que es aumentar los gastos en publicidad. Ahora bien, si Limpio no lanzase ningún producto biodegradable, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, otra vez, Brillante va a decir, a ver, si en el caso que Limpio no lance el producto, yo aumento los gastos en publicidad y mi incremento es de 4 millones, y si no aumento los gastos en publicidad, mi delta va a ser de 7 millones, me conviene más el de 7, o sea, esta va a ser la solución. O sea, en ese caso, si Limpio no lanza ningún producto biodegradable, Brillante, siendo racional, lo que tendría que hacer es no aumentar los gastos en publicidad. Luego de eso, justamente ahora lo que tengo que hacer es ponerme en lugar del otro y decir, bueno, si yo soy Brillante, ahora yo soy la empresa Brillante, y yo decido aumentar mis gastos en publicidad. Entonces yo lo que voy a mirar ahora es esta columna, la columna de Brillante, aumentar gasto de publicidad. Me fijo, ¿qué haría Limpio? A ver, si lanza el producto biodegradable, incrementa en 5. Si no lo lanza, incrementaría tan solo 2. Entonces, obviamente, Limpio, ¿qué va a hacer? Lanzar el producto biodegradable. Entonces yo también pongo un recuadro acá, ¿sí?, en 5,5. Y ahora me muevo y digo, a ver, yo soy Brillante, empresa Brillante. Si no aumento los gastos en publicidad,
¿qué puede hacer limpio? Puede lanzar el producto biodegradable, con lo cual ganaría 7, o no lanzarlo, ganar tan solo 2, ¿sí? ¿Qué es lo que más le va a convenir? Ganar 7. Entonces, justamente en el caso en que Brillante no aumentara los gastos en publicidad, Limpio lanzaría un producto biodegradable. Fíjense que de todo esto que analizamos, hay una alternativa que es donde ambos coinciden, o sea, tanto Limpio como Brillante coinciden, que en realidad soy yo mismo pensándolo desde un punto de vista de uno y del otro. ¿Cuál es esa coincidencia? Que lo más conveniente para ambos es lanzar, para Limpio, lanzar el producto biodegradable y Brillante aumentar los gastos en publicidad. Esa es la solución de compromiso que decíamos, que no sería la óptima, porque fíjense que Limpio en su análisis podría decir, yo podría llegar a ganar hasta 7, lo mismo Brillante, pero no, quedan los dos en 5 y 5. Sugiero que esta explicación la escuchen 2-3 veces, una vez que se entiende es muy simple. En este segundo ejemplo, imagínense dos países que van a fijar sus derechos de exportación. Entonces tienen el país A y el país B, ambos con un par de alternativas, me refiero a dos alternativas estratégicas, que es fijar tarifas altas o bajas, produciendo incrementos o reducciones de sus exportaciones. Entonces, tan solo para tomar un ejemplo, vamos a observar si el país A fijase una tarifa alta y el país B una tarifa baja, yo estaría en el cuadrante que dice 2.300 menos 700. Eso indica que en el caso que el país A tomase la decisión de una tarifa alta y el país B una tarifa baja, el país A incrementaría sus exportaciones en 2.300 millones y el país B reduciría en 700 millones. Mi sugerencia es que no se enfoquen tanto en los valores de las recompensas, las penalidades, porque lo que interesa en este caso sí es la metodología de resolución. Entonces, comenzamos, al igual que en el caso anterior. Primero, me pongo en lugar del país A y digo, si el país A, yo soy el país A y fijo una tarifa alta, ¿qué haría B? Bueno, si el país A, que soy yo, fijo una tarifa alta, B cómo va a responder. Si fija una tarifa alta, ganaría 800. Si fija una tarifa baja, perdería 700. Claramente lo que va a hacer es fijar una tarifa alta. Quiere decir que para el caso que A fije tarifa alta, B también. Entonces mi solución va a estar en este momento acá. Si el país B fijase una tarifa baja, mismo procedimiento. Voy a comparar los 2.300 contra los 1.700. Claramente la respuesta del país B a el país A en el caso de fijar una tarifa baja también va a ser fijar una tarifa alta. Entonces estaría ubicado de esta manera. Ahora lo que voy a hacer es exactamente lo mismo, pero yo poniéndome en lugar del país B. Entonces vamos a cambiar el color aquí y decimos, a ver, yo ahora soy el país B. Entonces yo decido, si yo fijo una tarifa alta, ¿qué es lo que va a hacer A? Entonces ahora yo miro el número adelante. ¿Va a querer ganar 800 o perder 700? No, claramente va a querer ganar 800. O sea, va a fijar una tarifa alta. Por eso, y ahora vamos a hacer un círculo, va a estar ubicado acá. En cambio, si yo, país B, fijase una tarifa baja, ¿qué va a hacer A? ¿Va a fijar una alta y ganar 2.300 o una baja y ganar 1.700? No, va a querer fijar, ¿sí?, la alta. Entonces, más allá, es lo que llamo una estrategia dominante, más allá de lo que haga B, A va a querer fijar una tarifa alta. Fíjense que la solución está en la superposición, vamos a tomar otro color para indicarlo, en la superposición de las dos mejores soluciones desde el punto de vista de A y B, o sea, la que está resaltada en amarillo claramente. Entonces, fue el mismo procedimiento de resolución que el ejemplo anterior, para este ejemplo también. Escúchenlo un par de veces y ya les va a resultar más simple. Un último ejemplo de interacción entre empresas.
A estas las vamos a llamar empresa alfa y empresa gamma, pero fíjense que tienen una cantidad de alternativas estratégicas superior a los ejemplos que vimos antes. Entonces la empresa alfa puede elegir de entre 4 estrategias diferentes, que la llama A, B, C y D, y la empresa gamma tiene 5 estrategias diferentes, ¿sí? Que la llama estrategia 1, 2, 3, 4 y 5. Y se ven, ¿sí?, en todos los pares de ganancias o pérdidas debido a la estrategia que cada uno tome. Entonces, yo voy a resolver la primera parte y los desafío a que ustedes lo finalicen y encuentren cuál va a ser la solución. Entonces, yo tomo la empresa alfa y digo, a ver, yo soy alfa. ¿Qué pasa si fijo, si elijo la estrategia A? ¿Qué es lo que va a hacer gamma? A ver, va a querer perder 2, va a querer ganar 5, va a querer ganar 10, va a querer perder 5 o va a querer ganar 1. Claramente, ¿cuál es la mejor? Ganar 10. Entonces, si yo aplico la estrategia A, gamma va a responder con su estrategia 3. Próximo paso. A ver, yo elijo la estrategia B. ¿Qué pasa si yo elijo la estrategia B? ¿Qué va a hacer gamma? Perder 2, quedar neutro, ganar 5, perder menos 3, perder menos 1. No, claramente va a querer ganar 5. O sea, esto es lo que va a hacer. O sea, la respuesta a mi estrategia B de parte de gamma va a ser elegir la estrategia 3. ¿Se ve? Vamos a tomar una finalmente. E insisto, les dejo a ustedes terminarlo. Si la empresa alfa toma la estrategia D, ¿qué va a hacer gamma? 1, menos 1, 0, menos 3, menos 2. Bueno, claramente 1 es la mejor. O sea que la respuesta a mi estrategia D va a ser la estrategia 1. O sea, voy a estar ubicado acá. Tienen que completar todas las alternativas para alfa, todas las alternativas para gamma y ver cuál va a ser esa solución. En la clase consulta lo vemos a ver si lo pudieron resolver. Dejamos momentáneamente el juego simultáneo y pasamos al secuencial. Recuerden que el secuencial es cuando cada jugador, en forma uno detrás de otro, uno después de otro, va tomando las decisiones. Entonces, la manera más simple de verlo es a través de un árbol, lo que se llama un árbol de decisión, que ustedes ya conocen, ¿sí? Donde los puntos de decisión del árbol son los llamados nodos, y ustedes lo que van a ver allí es cuál es la decisión que cada uno toma. En base a la decisión que cada jugador tome, ¿sí?, su contrincante va a tomar otra decisión. Eso lo vamos a ver ahora en la próxima ilustración. Habiendo resuelto ya en el modelo formal un juego simultáneo, se entiende muy rápidamente lo que es esto del juego secuencial. Acá tenemos dos empresas automotrices. Una la llamamos la empresa innovadora, la otra la llamamos la empresa líder. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, la empresa innovadora tiene otra vez dos alternativas estratégicas: lanzar un nuevo auto o no lanzarlo. La respuesta a ello que va a dar la empresa líder es mantener el precio del auto que compite con el nuevo producto de la innovadora o reducir el precio. Entonces es muy fácil. Entonces se piensa de la siguiente manera. Se dice que, vamos a tomar el lápiz aquí nuevamente y vamos a tomar un color que se vea. Espero. Si la empresa innovadora lanza un nuevo auto, ¿qué es lo que va a hacer el líder? Bueno, otra vez puede mantener el precio o puede reducir el precio. ¿De qué depende lo que haga? Bueno, claramente de la recompensa, el pago que tenga. ¿Sí? En este caso, si mi convención dice que la de la derecha es la del líder, yo lo que voy a decir es, mira, al líder le conviene reducir el precio. Claramente. Ahora, si mi decisión como innovadora fuese no lanzar el auto, la líder, ¿qué va a hacer? Mantener el precio
o reducir el precio? Bueno, depende del pago que reciba, ¿sí? Le va a convenir mantener el precio, como está acá. Entonces el racionamiento es el mismo, nada más que obviamente hay una secuencia. Juega uno, luego juega el otro, ya conociendo el resultado anterior. Esa es la diferencia más grande. Esta representación del juego secuencial, en forma de árbol, se lo conoce como forma extensiva. Mientras que los juegos simultáneos que se representan en esa matriz, como vimos en los ejemplos anteriores, como ya les había dicho, se los representa en lo que se denomina como una forma normal. ¿Cómo es esta representación en forma normal? Bueno, como lo vimos, ¿no? En resumen, primero se hace una lista con las diferentes alternativas estratégicas posibles para cada jugador. Luego se colocan esas estrategias en una matriz, como vimos en las filas y las columnas. Y como les decía, las filas de la matriz corresponden a la estrategia del jugador 1 y las columnas al del jugador 2. En verdad es una convención. Ustedes, no recomiendo cambiar nada porque se van a confundir, pero ustedes podrían por convención decir lo contrario mientras se sostenga eso en el tiempo, el resultado del cual van a llegar va a ser el mismo, ¿no? Porque es una manera de representarlo. Y entonces, las filas y las columnas. Y las ganancias o las pérdidas, ¿sí? Lo que van a hacer es colocarlas, como les decía, en cada casillero, ¿sí? En la intersección de las filas y columnas. Sugerencia, separarlo en lo posible punto y coma, es más claro que con una coma. Volvemos a una de las características de la teoría de los juegos, que era la racionalidad. ¿Sí? La racionalidad. Porque si un agente, ahora que ya hemos avanzado bastante, se va a entender mejor, reaccionara, ¿sí? Diera como respuesta a una jugada del otro agente que no es racional, ¿qué sería no racional? Decir, no, voy a jugar para perder plata, entonces no tiene ningún sentido este modelo. Entonces, la racionalidad significa que cada jugador hace lo mejor que puede, dada la información que cuenta al momento de tomar la decisión. ¿Sí? O sea, cada jugador, otra vez, cada jugador va a elegir lo mejor, ¿sí? Contando con la información que tiene el otro. Entonces, dada la interdependencia entre jugadores, esta decisión que decimos que tiene que ser racional, se va a basar, ¿sí? En la anticipación, en la predicción, en conocer cuál es el movimiento del o los otros jugadores. Esto que viene de información perfecta o imperfecta del jugador o el juego, me parece medio un trabalenguas, pero se entiende, es un jugador tiene información perfecta si conoce exactamente lo que va a ocurrir cada vez que toma una decisión. Es muy claro, o sea, si yo sé exactamente cuál va a ser la consecuencia de una decisión, se dice que ese jugador tiene información perfecta. Y el juego, este juego estratégico, tiene información perfecta si cada uno de los jugadores tiene información perfecta. O sea, el juego va a tener información perfecta, ¿sí? Si cada jugador lo tiene. ¿Está? Obviamente, si algún o algunos de los jugadores no tienen información perfecta, se conoce como el juego de información imperfecta. ¿Ok? Esto que continúa ahora es muy interesante, aunque bueno, no entra en el alcance de la unidad ni la materia, que son los juegos con información imperfecta. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es que se hace? Y tal vez recordando un poco ustedes lo que era un escenario de certidumbre, incertidumbre, riesgo, lo pueden relacionar más fácilmente. ¿Sí? ¿Qué significa? Ya sabemos lo que es información imperfecta. Para poder incluir información imperfecta en un juego, lo que se necesita es una manera de representar, ¿sí? Ese azar, ¿sí? Que muestre los efectos sobre el juego. Eso ni más ni menos es representar los valores asociados a probabilidades de ocurrencia.
¿sí? Entonces, cualquier conjunto de información que contenga más de un nodo con probabilidades se puede tratar como de información imperfecta. Si bien esto se puede aplicar a matrices en representación formal, se ve más claramente con los árboles de decisión, donde claramente ustedes pueden ver cómo afectan las probabilidades a cada rama. Ese tema ya lo han visto. Pero repito, o sea, respecto del ejemplo que dimos antes del árbol de decisión, en esa toma de decisiones secuenciales, imagínense que ustedes lo afectan a cada rama, la afectan por una probabilidad de ocurrencia y lo que van a tener al final es un valor esperado y la decisión que van a tomar en este caso va a ser en base a ese valor esperado. Continuando con una breve descripción de cada tipo de juegos estratégicos, están los de suma cero o suma variable. Es bastante simple también de entender. Se llaman juegos de suma cero aquellos en los cuales los intereses están contrapuestos y justamente lo que uno gana es lo que el otro pierde. O sea, si yo sumo uno, el otro resta uno, ¿sí? O sea, la suma cero deviene de eso. La resolución de juegos de suma variable son un poco más complejos para resolver que los de suma cero. Un juego de suma cero, para poner un ejemplo muy simple, habría otros, pero lo que decíamos, que un jugador gana, que es lo que el otro pierde, ¿sí? Puede ser, normalmente puede dar en actores sociales, económicos, políticos, etcétera, pero muy simple, para que no haya duda, o sea, jugamos a lanzar una moneda, cara o seca, si uno gana el otro pierde, exactamente con el mismo valor. Podríamos poner ejemplos en deportes también, pero básicamente es eso, sería que o en el caso que poníamos las empresas, lo que uno gana debería coincidir exactamente con lo que el otro pierde. Para, para finalizar, mencionamos rápidamente la clasificación. Nosotros vimos el primero, el más simple, pero bueno, se clasifican primero en base a la cantidad de jugadores, a la relación entre los resultados y la acción. Recuerden que simétrico es si permanecen invariables al invertir los papeles. ¿Vieron cuando yo decía, bueno, me pongo en lugar de A, me pongo en lugar de B y cualquiera que tomase el lugar del otro siempre tomaría la misma decisión? Cosa que en un juego asimétrico no sucedería. En cuanto a la suma de las recompensas, como hablamos recién, ¿sí? De suma cero, suma constante o suma variable, puede ser un juego cooperativo o no, de acuerdo a si existe la posibilidad de que existiera algún tipo de comunicación antes de comenzar el juego, ¿sí? Y fundamentalmente que la comunicación preliminar pueda no alterar resultados, eso lo hace un juego esencial o no esencial, y el grado de conocimientos de la regla del juego que hace que sea información completa o incompleta, ¿sí? Eso serían un repaso muy rápido de todas las alternativas que existen. Así que bueno, esto era meramente una introducción para que se entienda en qué consiste la teoría de los juegos. Ya finalizando con este último módulo de la unidad 7 de teoría de la decisión, vieron que hemos transcurrido bastante tiempo viendo diferentes métodos de toma de decisiones, pero en ningún caso se tomaba en consideración que otro agente u otros agentes pudiesen tomar también alguna decisión que impactasen sobre la mía. Bueno, esto viene a llenar ese hueco que teníamos. Y termino esta última filmina explicando qué es el equilibrio de Nash, que cambié un poco la modalidad, antes lo explicaba al principio, ahora lo menciono, lo explico al final y se va a entender mucho más rápidamente, porque ya saben lo que es el equilibrio de Nash, ya lo vieron aunque no les haya dado el nombre en su momento. Recuerden en esa representación formal cuando decíamos que me ponía en lugar de uno y otro jugador y que los dos tomarían la misma decisión estando en el lugar de uno u otro porque era la más conveniente
y donde se superponen, donde solapan esas tomas de decisiones, esa era esa solución de compromiso. Ese es el equilibrio de Nash. O sea, se dice que una combinación de estrategias constituye un equilibrio de Nash cuando cada estrategia es la mejor respuesta posible a las estrategias de los demás jugadores. Nosotros siempre vimos de a pares, ¿sí? Y eso es verdad para todos los jugadores. Entonces, me ponga de un lado o me ponga del otro, ambos decidirían lo mismo porque es la mejor jugada, la mejor alternativa estratégica para cada uno pensando qué es lo que va a hacer el otro. Bueno, con esto finalizamos esta este último módulo de la unidad 7. De haber dudas o consultas, la veremos justamente en las clases dedicadas a eso. De este módulo, dentro de la unidad 7 de teoría de la decisión, quédense con los conceptos fundamentales de la teoría de los juegos que vienen a resolver esa interacción entre agentes que son racionales, que básicamente hay juegos simultáneos y juegos secuenciales, y que esa mejor solución de compromiso, no importa de qué lado lo esté pensando, ¿sí?, va a ser esa solución común, denominada, porque así fue como lo dedujo, Nash, ¿sí? Ese es el equilibrio de Nash. Muchas gracias.